¿Qué es lo verdaderamente real? ¿Podemos llegar a lo divino con la razón? Plotino, uno de los filósofos más misteriosos e influyentes del pensamiento antiguo. Discípulo de Platón, maestro del misticismo y padre del neoplatonismo. Su visión no es meramente un sistema metafísico abstracto, sino un camino de transformación del alma, una mística intelectual que busca la unión con la fuente de toda existencia, el Uno. El lenguaje de Plotino es una fascinante mezcla de rigor filosófico y una intensa vena poética, una herramienta esencial que intenta describir lo inefable de su visión espiritual. ¿Quién fue Plotino? Plotino fue uno de los filósofos más importantes del neoplatonismo, un movimiento filosófico que se basa en las enseñanzas de Platón, pero con una interpretación más mística y espiritual. Plotino fue un pensador profundo y original que influyó en el desarrollo del pensamiento occidental. Nació en el año 205 de la era común en Egipto, estudió en Alejandría y fundó su escuela en Roma, donde enseñó durante más de 25 años. Plotino no quería ser una figura pública. No hablaba de su vida personal. De hecho, no se identificaba con el mundo físico. Decía, no soy este ser compuesto de cuerpo y alma, sino algo más elevado. Entre sus obras más importantes, las Eneadas, una colección de tratados filosóficos, que fue editada y organizada por su discípulo Porfirio. Plotino fue un maestro carismático que atrajo a muchos seguidores. Lo que hoy conocemos como neoplatonismo, surgió en un periodo de transición cultural, donde las filosofías clásicas se encontraron con las crecientes corrientes religiosas y místicas. Un puente entre la razón griega y una búsqueda más profunda de lo trascendente. Si bien Platón era venerado como su gran maestro, fue mucho más allá, trascendiendo su pensamiento. Mientras Platón sitúa la realidad última en el mundo de las ideas o formas, con el bien como su cúspide, Plotino introduce un principio aún más trascendente y originario, el Uno. El Uno está más allá del ser y del bien platónicos, y es la fuente inefable de la que emana el intelecto, el reino de las ideas, el alma y finalmente el mundo sensible. Además, Plotino enfatiza una vía mística de ascensión del alma hacia la unión estática con el Uno. ¿Qué es el Uno? El Uno es más allá del ser y del no ser. El Uno es la fuente inefable y no puede ser categorizado dentro de nuestras concepciones habituales de existencia o inexistencia. Está en una dimensión completamente diferente, la fuente de toda posibilidad, pero en sí mismo, es simple e inefable. Es la realidad última y absoluta, la fuente de toda existencia. El Uno es inefable e incomprensible para la mente humana, pero que podemos acercarnos a él a través de la contemplación y la iluminación. El Uno es la fuente de toda luz y belleza. El Uno no necesita pensar, porque no hay nada fuera de él que necesite conocer. Es el principio supremo, más allá del ser, del pensamiento y de toda categoría. Es la fuente de todo, del intelecto, del alma y del mundo sensible. No se puede conocer racionalmente, solo se puede experimentar. El Uno es la potencia de todas las cosas. A pesar de su simplicidad, el Uno no es una vacuidad, sino una fuente inagotable de poder creativo. Contiene en sí mismo el potencial para toda la manifestación, aunque esta manifestación sea una disminución de su perfección. Nuestra manera de hablar es siempre inadecuada para él, solo podemos aproximarnos a él mediante la negación. Plotino reconoce la limitación del lenguaje humano para describir lo trascendente. La vía negativa, apofática, se convierte en una herramienta esencial, describiendo lo que el Uno no es para intentar evocar su misterio. Tradiciones espirituales como el Vedanta también utilizan esta vía negativa para intentar describir lo absoluto, Brahman. La emanación de la realidad. Plotino concibe la realidad como una emanación del Uno,
una serie de niveles de existencia que se alejan cada vez más de la perfección del uno. Presenta los tres niveles principales de la realidad: el inteligible, el alma y el mundo material. También explica cómo el alma humana puede ascender a través de estos niveles para alcanzar la unión con el uno. La emanación, según Plotino, es un proceso necesario y natural, comparable al desbordamiento de una fuente inagotable o la irradiación de luz desde el sol. El uno, en su absoluta perfección y plenitud, se da a sí mismo sin perder nada de su propia esencia. No es una creación por elección, ni una división, sino una proyección espontánea de su ser. Podemos imaginar una fuente de luz intensa. Esta luz no decide irradiar, simplemente lo hace por su propia naturaleza. A medida que la luz se aleja de la fuente, su intensidad disminuye y se diversifica en múltiples rayos. De manera similar, la realidad se despliega desde el uno en una serie de niveles decrecientes de perfección y unidad. A diferencia de las religiones que hablan de creación, Plotino propone una emanación, como el calor emana del fuego, el ser emana del uno. Los niveles de la emanación, o hipóstasis. Plotino identifica principalmente tres niveles o hipóstasis: las realidades subsistentes que emanan del uno. El intelecto emana del uno. El mundo de las ideas, como en Platón. Del intelecto surge el alma del mundo, que a su vez da origen a las almas individuales. Finalmente, el mundo físico es la manifestación más lejana del uno. Vamos a verlo con más detalle. El uno es la fuente primordial, absolutamente simple, inefable e incognoscible directamente. Está más allá del ser, la inteligencia y el pensamiento. Es la potencia de todo ser, la causa de sí mismo y de todo lo demás, aunque no en el sentido de una causa eficiente que actúa deliberadamente. La analogía que utilizamos es la fuente de luz pura e indivisible. El intelecto, nous, es la primera emanación del uno. Surge de la reflexión del uno sobre sí mismo. Aunque esta reflexión no es como el pensamiento humano. Es el reino del pensamiento puro, la inteligencia divina y el mundo de las ideas platónicas. Contiene la totalidad de las formas como pensamientos eternos y perfectos. El intelecto es múltiple en cuanto contiene las ideas, pero también es uno en su contemplación del uno. Es la morada de la verdad y el ser verdadero. La analogía es la luz que emana del sol y se despliega en un espectro de colores. El alma, psique. El alma emana del intelecto, y es una imagen dinámica y activa de él. Es el principio animador del mundo y el mediador entre el reino inteligible y el mundo sensible. El alma es tanto una, el alma cósmica, que anima el universo en su totalidad, como múltiple, las almas individuales que animan a los seres vivos. Tiende hacia el intelecto para la contemplación, pero también se inclina hacia el mundo sensible para ordenarlo y gobernarlo. La analogía sería el calor que emana de la luz, extendiéndose y dando vida al entorno. Aunque estas son las tres hipóstasis principales, Plotino también describe niveles inferiores que emanan del alma, incluyendo la naturaleza, physis, el principio que da forma y organiza el mundo sensible. Es el nivel de la realidad que emana del alma, siendo el principio organizador y generativo del mundo sensible, responsable de dar forma y orden a los seres vivos y los procesos naturales. La materia, Gilé, el nivel más bajo de la emanación, la más alejada del uno y asociada con la oscuridad y la privación de ser. La materia para Plotino no es una creación positiva, sino más bien el límite de la emanación, casi se podría decir el no ser. Se caracteriza por la oscuridad, la indeterminación y la receptividad pasiva,
y es el sustrato informe que recibe las formas y la organización proveniente de la fisis, pero en sí misma carente de ser y perfección. Algunas de las características clave de la emanación es que es una jerarquía descendente, cada nivel de emanación es inferior al anterior en perfección y unidad. Hay una continuidad, existe una conexión y continuidad entre todos los niveles, ya que cada uno participa de alguna manera del nivel superior del que emana. Se produce por necesidad, no por voluntad. La emanación no es un acto arbitrario de un creador, sino una consecuencia necesaria de la naturaleza superabundante del uno. Existe un movimiento natural de retorno, epístrofe, de los niveles inferiores hacia sus orígenes superiores, un anhelo inherente de volver a la unidad y la perfección. Este anhelo es particularmente fuerte en el alma humana. Así, la emanación para Plotino es un proceso ontológico fundamental a través del cual la realidad se despliega desde la absoluta unidad del uno hacia la multiplicidad del mundo sensible, pasando por los reinos de la inteligencia divina, intelecto y el alma cósmica. El camino de regreso, la ascensión del alma. El alma debe purificarse para volverse semejante a lo bello, y así poder contemplarlo. La ascensión espiritual requiere una transformación interior. El alma debe liberarse de las impurezas del mundo material y las pasiones para poder sintonizar con la belleza y la perfección del reino inteligible, y en última instancia, del uno. Hay un camino para el alma que asciende, volverse hacia adentro y no mirar hacia afuera. El camino hacia lo divino no se encuentra en el mundo exterior, sino en la profundidad de la propia alma. La introspección y la contemplación son esenciales para redescubrir nuestra conexión con el uno. La unión con lo divino es la meta de nuestra alma, el retorno a nuestro verdadero hogar. Plotino ve la existencia terrenal como un exilio del alma de su verdadera patria espiritual. El anhelo de unión con el uno es el anhelo de regresar a esa fuente original de ser y felicidad. En ese momento, el alma experimenta una vida diferente, un estado de conciencia donde el yo se trasciende y se une a la fuente de toda vida. La unión mística es la experiencia cumbre de la ascensión, un estado de éxtasis donde la individualidad se desvanece en la presencia del uno. Es una experiencia inefable de plenitud y unidad. El alma debe recordar su origen divino. Mediante la filosofía, la virtud y la contemplación, puede ascender nuevamente hacia el uno. La experiencia culminante es la unión mística, llamada enosis. A menudo me despierto fuera de mi cuerpo, y entro en mí mismo, veo una belleza maravillosa, entonces vivo la vida de los dioses. La unión con el uno es la felicidad suprema. Habla sobre la importancia de la contemplación y la práctica espiritual para alcanzar la unión con el uno. También menciona las etapas de la ascensión espiritual como la purificación, la iluminación y la unión. Plotino rechaza totalmente la teoría de que el universo no existía hasta la aparición de cierto ser que originó todo. El universo se creó por un ser eterno que siempre existió y que no perecerá jamás. El anhelo inmanente del alma. Para Plotino, el alma humana no es un ser caído o accidentalmente aprisionado en el cuerpo, como en algunas corrientes gnósticas. Más bien, el alma emana del uno por necesidad de su propia naturaleza dinámica. Sin embargo, al descender al mundo material, el alma experimenta una suerte de olvido de su origen divino y se dispersa en la multiplicidad de las experiencias sensoriales. El alma, cuando mira hacia abajo, hacia la oscuridad y el mal, se debilita, pero cuando se vuelve hacia arriba, hacia la luz y el bien, se fortalece. La clave de la espiritualidad de Plotino está en el anhelo inmanente que reside en lo profundo del alma. Un deseo, y a menudo inconsciente, de retornar a su fuente, al uno. Este anhelo se manifiesta en la búsqueda de la belleza, la verdad y el bien, que son para Plotino huellas o reminiscencias del uno en el mundo.
La ascensión mística, un camino de interiorización y purificación. El camino espiritual de Plotino no es uno de rituales externos o creencias dogmáticas, sino un proceso de ascensión interior que involucra la purificación, la iluminación y la unión, ensis, con el Uno. Purificación, catarsis, implica liberar al alma de sus ataduras al cuerpo y a las pasiones terrenales. Esto se logra a través de la práctica de las virtudes, la disciplina moral y el desapego de las cosas materiales. No se trata de una negación del mundo, sino de ponerlo en su perspectiva correcta como un nivel inferior de realidad. Como un escultor libera la belleza de una estatua quitando las partes superfluas, así debemos nosotros liberar nuestra alma de todo lo que la oscurece para revelar su verdadera belleza. Iluminación, fotismos, a medida que el alma se purifica, se vuelve más receptiva a la luz que emana del intelecto, nous, la segunda hipóstasis y reino de las ideas platónicas. Esta iluminación es una comprensión intuitiva y directa de las verdades eternas y la belleza inteligible. Es un despertar de la conciencia a una realidad superior. Los ojos del alma deben volverse hacia su propia luz, una luz que no viene de fuera, sino que brota de su propia pureza. Unión, enosis, la cima de la ascensión espiritual es la unión mística con el Uno. Esta no es una fusión donde el alma pierde su individualidad, sino un encuentro trascendente donde experimenta una unidad inefable con la fuente de todo ser. Plotino mismo experimentó estos momentos de éxtasis varias veces en su vida, según su biógrafo Porfirio. Esta unión está más allá de la razón y el lenguaje, y se describe a menudo como un silencio profundo y una plenitud indescriptible. En ese momento, el alma se convierte en una sola cosa con el Uno, ya no siente la dualidad, ni siquiera la conciencia de sí misma, sino que se sumerge en una presencia de luz inefable. El papel de la contemplación, teoría. La contemplación es la herramienta fundamental en el camino espiritual de Plotino. No se trata simplemente de pensar racionalmente, sino de una visión intuitiva y amorosa dirigida hacia los niveles superiores de la realidad. La contemplación es el camino hacia la verdad. La contemplación del mundo sensible puede llevarnos a percibir las huellas del Uno en la belleza y el orden de la naturaleza. La contemplación del intelecto nos permite acceder al reino de las ideas y comprender las verdades eternas. Así, la contemplación última se dirige al Uno mismo, en un intento de trascender el pensamiento discursivo y alcanzar una unión directa. El amor, eros, como fuerza ascendente. El concepto platónico de eros, amor, deseo, también juega un papel crucial en la espiritualidad de Plotino. El anhelo del alma por el Uno puede entenderse como una forma de amor, un impulso que la atrae hacia su fuente. Este no es un amor puramente sensual, sino un deseo profundo de belleza y unidad que se eleva hacia lo trascendente. La belleza como camino. La belleza visible es un eco de la belleza inteligible. La belleza que percibimos en el mundo sensible no es un fin en sí misma, sino un signo, un reflejo imperfecto de la belleza primordial que reside en el reino del intelecto y que nos puede despertar el anhelo por lo trascendente. Ama la belleza que ves en el mundo, pero aprende a ascender de ella a la belleza que no tiene forma. Nuestra apreciación por la belleza terrenal puede ser un trampolín para contemplar la belleza eterna e inmutable que es inherente al Uno. Las ideas espirituales de Plotino tuvieron una profunda influencia en el misticismo occidental, tanto en el pensamiento cristiano, en figuras como San Agustín, en el pensamiento islámico y judío medieval, así como en otras tradiciones esotéricas. Su énfasis en la interiorización, la purificación y la unión con lo divino sigue siendo relevante para aquellos que buscan una dimensión espiritual profunda en sus vidas. Y su visión sigue resonando en quienes buscan unir filosofía con espiritualidad. Plotino no solo reflexionó sobre el universo, vivió su filosofía.
Buscaba lo eterno, lo más alto. Y nos dejó un mapa para volver al centro de nosotros mismos. Nos dejó 3 afirmaciones básicas: el uno es la fuente de todo y el mundo es su emanación. Reconoció el origen divino del alma y en su anhelo de retornar al uno debe regresar a su origen. Según Plotino, tenemos un camino de ascensión interior a través de la purificación, la iluminación y la unión mística. La contemplación como la principal herramienta para acceder a los niveles superiores de la realidad. El amor es la fuerza que impulsa el alma hacia su fuente. Así podemos apreciar la profundidad y la belleza de la visión espiritual de Plotino, que sigue resonando como una invitación a explorar las dimensiones más trascendentes de nuestra propia existencia.